Beatriz. Muchas gracias, lo primero, a la Fundación por la oportunidad que me da de estar aquí y compartir esta mañana con vosotros. Y para contaros un poquito, efectivamente, esta primera parte, que es la de la preparación de los contratos y un poco las responsabilidades también que pudieran derivarse tanto para los empleados públicos como para las empresas y una serie de peculiaridades o singularidades que nos ofrece esta primera ley. Cuando éramos chiquititos nos enseñaban esas cosas de las partes que tiene una obra de teatro, las partes que tiene una redacción, y recordáis que siempre hablaban del planteamiento, del nudo y del desenlace. Es un poco pues el esquema de la vida de una obra de teatro, de una película, de una novela. Y en el caso de la contratación administrativa es un poco lo mismo. Hay una primera fase que es una fase de planteamiento, que sería un poco lo que vamos a ver esta mañana, que es un poco la preparación del contrato. Hay un nudo, que veremos qué es lo que es el procedimiento de licitación, y realmente luego hay un desenlace, una adjudicación. Tenemos un empresario que se convierte, en este caso, en adjudicatario, en contratista, y es el desenvolvimiento del contrato. Bueno, pues con eso de que lo que bien empieza, bien acaba, y lo que mal empieza, mal acaba, siempre es importante la preparación del contrato, esa primera parte de toda la licitación, pues es importante hacerla bien. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque el origen del expediente, con la memoria justificativa, con todos los elementos, es lo que va a condicionar luego un expediente bien preparado y bien adjudicado, con unos pliegos bien hechos, conducirán luego, cuando se nos planteen los problemas durante la ejecución del contrato, pues a facilitarnos realmente la vida. Aunque no lo creamos, muchas veces las cláusulas, por ejemplo, de las penalidades, pues las ponemos las del modelito del pliego de cláusulas administrativas. Y cuando nos encontramos en el momento de la verdad y tenemos que penalizar, decimos, ahí va, pues a ver si ha habido suerte, y en el modelito estaba el incumplimiento parcial, el incumplimiento de plazos, a ver qué es lo que teníamos. Por eso sí que es importante centrarnos en esta primera labor, que es la de la preparación del contrato. ¿Y qué es un expediente de contratación? Pues en el fondo es una peculiaridad de los expedientes administrativos. Tenemos nuestra Ley 39/2015, que nos habla del expediente administrativo como un conjunto de documentos, actuaciones, que tienen por objeto pues generar los antecedentes y los fundamentos para una resolución administrativa. Y todo ello muy electrónico, de acuerdo con la nueva Ley 39/2015. Luego es curioso que realmente la administración no es tan electrónica cuando es administración normal, y sin embargo la contratación sí que realmente debería serlo, y sí que es verdad que por lo menos en algunos ámbitos, por lo menos en la Administración General del Estado, sí que lo está siendo, o está siéndolo en plenitud. ¿Y qué es el expediente, o qué elementos componen el expediente de contratación? Que supone básicamente la fase de preparación del contrato. Pues tenemos un artículo 116 que nos enumera cuáles son los elementos o los documentos electrónicos que formarían parte de este expediente de contratación. Bueno, pues tenemos el acuerdo de iniciación, tenemos el informe de necesidades o la memoria justificativa, que vamos a ver a continuación, el informe de insuficiencia de medios, que aunque normalmente se incluía en los expedientes, ahora con la nueva ley es obligatorio. El 116.4F te dice que en los contratos de servicios tú tienes que justificar por qué no tienes medios suficientes. Hace poco leía un artículo sobre este tema, y la verdad es, yo os confieso que siempre pongo el mismo parrafito. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal no dispone de personal especializado para realizar esta prestación, y en consecuencia se ve obligado a contratar con una empresa especializada, con experiencia, etcétera, etcétera. Yo leía que había que justificarlo un poco mejor, pero yo la verdad es que realmente esta insuficiencia de medios, pues en la medida que tú tienes una relación de puestos de trabajo o una plantilla y no te dedicas a las licencias webcast o el contrato para el servicio de emisión de vales el comedor, etcétera, pues creo que estaría más o menos justificado la mera mención a que tu plantilla no responde a las necesidades que tienen que contratarse. Pero bueno, siempre hay alguien que dirá que le falta un poquito a esa memoria y que tendrías que justificarlo un poquito más, esta insuficiencia de medios. Dentro del expediente de contratación tenemos también nuestros pliegos, el de cláusulas administrativas y el de prescripciones técnicas. Tenemos también el certificado de la asistencia de crédito, el famoso RC, y en los casos en los que procede, esa fiscalización previa por parte de la intervención. Y esa sería un poco la foto
porque tuviéramos una foto de todos los documentos que formarían parte de ese expediente de contratación. Y ahora nos vamos a centrar precisamente en uno de ellos, el de la memoria justificativa, que en algunos sitios leeréis informe justificativo de necesidades, informe justificativo de tipo económico, memoria justificativa y económica. Llamémoslo como lo llamemos, el punto de partida para esta memoria justificativa son los artículos 1 y 28 de la Ley de Contratos y el artículo 73 del reglamento. Aquí, ¿realmente de qué partimos? Partimos de una serie de principios generales. Los principios aparecen recogidos en el ámbito de la contratación, los principios de contratación, en el artículo 1 de la Ley de Contratos, que nos dice básicamente, o hace referencia a la eficiente utilización de fondos, de los fondos públicos, para obras, suministros y servicios. Es decir, tenemos que hacer un uso adecuado de los fondos y responde al hecho de que los contratos administrativos tratan de satisfacer los fines institucionales de carácter público. Es decir, estamos jugando a que hay que usar bien los fondos, por tanto, las necesidades que vamos a cubrir tienen que ser unas necesidades auténticamente relacionadas con los fines institucionales de carácter público. No podemos ir contratando cosas que o no son necesarias o podemos considerar realmente que son superfluas o no responden a los fines o a los intereses de carácter general. Y tenemos un articulito no muy distinto del que teníamos antes, pero ya más matizado, el 28, que nos dice que, bueno, pues que se pueden celebrar contratos, pero que tienen que ser necesarios para el cumplimiento de los fines institucionales. Y ahora veremos el juego de ese concepto jurídico indeterminado de qué son fines institucionales. A tal efecto, tanto la naturaleza como extensión de las necesidades y la idoneidad del objeto tiene que hacerse constar en el expediente administrativo, lo que viene a ser básicamente pues, la memoria justificativa. Tenemos que expresar en una memoria esa necesidad. Es cierto, y os habrá pasado, yo he visto algún expediente de alguna concesión de obra muy importante con la anterior ley, y hace ya bastantes años, donde el informe de necesidades de una obra o de una concesión de obra de X millones de euros era 2 párrafos. Eran 2 párrafos. Entonces, claro, ¿dónde está realmente? ¿Está justificado realmente la necesidad? Pues en muchos casos la Administración se ha descolgado con 2 párrafos. Y el tema es qué se consideran fines institucionales. Pues, como siempre, este concepto jurídico indeterminado tenemos que reconducirlo al concepto de interés general. ¿Qué pretende satisfacerse con la contratación? Pues la satisfacción de los intereses generales. ¿Qué son esos intereses generales? Pues fundamentalmente la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. Pero ojo, no nos equivoquemos, cuando yo estoy contratando el servicio de limpieza de mis instalaciones, cuando estoy contratando las licencias o cuando estoy comprando ordenadores para mis funcionarios, también indirectamente estoy satisfaciendo fines institucionales. Es decir, no tiene que ser necesariamente ese fin dirigido a la prestación de los, por ejemplo, los servicios sociales, que claramente van dirigidos a la ciudadanía, o la prestación de un servicio público, que claramente va dirigido a la ciudadanía. También se consideran fines institucionales aquellos últimos que, en último término, no necesariamente tiene que redundar de forma directa en beneficio de los ciudadanos. Necesidades de intendencia, necesidades organizativas de la Administración justifican la celebración de determinados contratos. Es decir, no necesariamente el fin del contrato tiene que ser la utilización de un polideportivo en un contrato de obras, la utilización de una carretera por un usuario, sino que también se consideran fines institucionales aquellos que contribuyen a la supervivencia, a la propia mantenimiento de la propia organización y estructura de la propia Administración. ¿Y cuál es el contenido? ¿Qué cosas mínimas? Y luego diremos qué contenido adicional puede tener o debe tener esta memoria justificativa. Bueno, creo que está bastante claro del artículo 28 que esta memoria justificativa de necesidades habrá que describir qué necesidad se va a satisfacer, cuál es el objeto del contrato, cuáles son las prestaciones específicas y justificar qué o por qué se contrata de esa manera, así como los resultados a conseguir. Bien, está claro que tendremos que indicar qué es lo que se pretende contratar y qué necesidad se va a satisfacer. Pero luego ya jugamos al contenido adicional. ¿Qué más cositas podemos poner en la memoria o qué más cositas debemos poner en la memoria? Bueno, pues por ejemplo, fijaos, un criterio que podéis usar
para saber qué más cosas se pueden meter en la memoria, o es un sitio donde se pueden meter, es mirad en el meteos en la ley y ponéis en el buscador previa justificación en el expediente. Ponéis esas 5 palabras, previa justificación en el expediente, y ahí tenéis un montón de cosas que se pueden meter en la memoria y que es un documento donde puedes incluir ese tipo de documentación o ese tipo de justificaciones para rellenar un poco más, en su caso, esa memoria. Esa previa justificación del expediente puede ser en el pliego o en un documento aparte o en un informe específico, pero la memoria os puede servir también para hacer esa justificación que requiere, en su caso, la ley. ¿Y cuándo se requiere esa justificación? Pues, por ejemplo, en el tema de los lotes. Aunque yo siempre también lo pongo en los pliegos, justifico evidentemente en el pliego por qué no divido el contrato en lotes. Sabemos que la regla general con la nueva ley es que es obligatorio dividir en lotes la prestación del objeto del contrato, siempre que sea divisible. Pero frente a esa regla general está la excepción, que es justificar por qué no divido en lotes. Bueno, pues yo, por supuesto, lo incluyo en los pliegos, pero también en la memoria justificativa explico por qué no estoy dividiendo el objeto del contrato en lotes. ¿Qué más cosas? El desglose del presupuesto, que veremos a continuación, que también hay que incluirlo en el pliego, no lo adelanto, el tema del desglose. Otra cosa bastante curiosa, el tema de la elección de la fórmula que empleamos cuando ponemos una formulita para los criterios evaluables mediante fórmulas. El artículo 146.2 nos dice que la elección de la fórmula, ¿por qué has puesto la fórmula raíz cuadrada del cubo de...? Hay que explicar en algún sitio del expediente, y normalmente la memoria justificativa y memoria económica puede ser el lugar adecuado, hay que justificar por qué estás eligiendo esa fórmula frente a otra. Os confieso que esto al principio a mí me suscitó varios problemas. Yo soy de letras y lo de las formulitas siempre he oído, no, las fórmulas hay unas buenas, malas. Me leí un artículo bastante interesante de un interventor que explicaba las bondades y las maldades de todas y cada una de las fórmulas. Todas las fórmulas tienen maldades y todas las fórmulas tienen bondades. Yo al final os digo el truco que he utilizado. Yo cogí ese artículo donde se explicaban las bondades de la fórmula que yo pongo y luego hice un ejercicio de búsqueda de qué formulitas utiliza el Tribunal de Cuentas, por ejemplo, que es quien va a venir de visita a mi casa, o en su caso la Intervención General también, cuando contrata, y busqué las fórmulas que utilizan ellos. Y entonces el último apartado de mi memoria, cuando justifico la fórmula, digo, en cualquier caso, esta también es la fórmula que utiliza el Tribunal de Cuentas y la IGAE en sus expedientes más recientes. También es verdad que luego buscáis y el Tribunal de Cuentas utiliza varias, dependiendo de los contratos, pero bueno, yo siempre tengo referenciado 2 o 3 contratos donde ellos utilizan esa fórmula. Lo digo de cara a cuando se recibe una visita, pues siempre puedes decir, estoy usando la misma fórmula que ustedes, con lo cual siempre será más difícil que te regañen. Pero bueno, a lo que vamos, la memoria justificativa y memoria económica es un buen sitio donde se puede incorporar este contenido. Hay más cosas, por ejemplo, la revisión de precios. Cuando vamos a establecer la revisión de precios, siempre ya sabéis que, además de cumplir los requisitos, se exige justificar en el expediente por qué vas a utilizar la revisión de precios, por qué vas a aplicar el sistema de revisión de precios. O cuando solamente se utiliza un solo criterio de adjudicación, el tema del precio, también te dice previa justificación en el expediente. Bueno, pues todas esas cositas de previa justificación te caben perfectamente en la memoria, o la memoria puede ser un sitio donde se incluya como un apartado específico y donde se desarrolle este elemento. Y luego ya sabemos, que yo creo que tuvisteis sobre los contratos menores el lunes, que las memorias precisamente de los contratos menores, además de justificar la necesidad, sabemos esta historia de que hay que justificar que no has fraccionado el objeto del contrato, que no has adjudicado, entre comillas, durante el mismo ejercicio presupuestario, contratos a la misma empresa del mismo tipo que supongan que sumados todos ellos rebasen los topes de los 15.000 en servicios o los 40.000 en obras, etcétera. Es decir, el 118.3 sería un buen elemento para incluir en la memoria esas justificaciones de la ausencia de fraccionamiento y esa justificación de que no has adjudicado contratos a la misma empresa que sumados rebasen los umbrales de los 15.000 o de los 40.000 euros. Y esa memoria justificativa, y esto también nos hará que nos esmeremos más en hacerla bien, hay que hacerla pública. Tradicionalmente la memoria justificativa quedaba incorporada al expediente y eso pues te lo veía el que te fiscalizaba el contrato. Ahora no, ahora la memoria justificativa hay que publicarla en el perfil del contratante.
dentro de ese amplio elenco de elementos del artículo 63 que hay que publicar en el perfil, está la memoria justificativa, con lo cual ya nos obliga por lo menos a esmerarnos un poquito más en cuanto a qué cosas tenemos que incluir en la memoria. También nos sirve, con un poquito más de tiempo, pues para ver qué están metiendo en la memoria otros órganos de contratación, los que nosotros tengamos de referencia, que consideremos que contratan bien, pues para ver un poco lo que meten ellos, cómo justifican las cosas, y también nos puede servir un poquito de modelo para copiar de los que realmente pues, creemos pues, que contratan adecuadamente. Y luego el Tribunal de Cuentas, ¿qué es lo que viene diciendo sobre las memorias justificativas? Y eso es verdad que es una cosa reiterada en todos o en la mayor parte de los informes del Tribunal de Cuentas que examinan cuestiones de contratación. Pues desde que no existen memorias justificativas en muchos contratos, el Tribunal de Cuentas en fiscalizaciones se dice el pecado pero no el pecador, pero hay infinidad de informes del Tribunal de Cuentas que dice en este expediente no había memoria justificativa de necesidades, en este expediente no había memoria justificativa. O lo de siempre, hay una memoria pero hay una descripción genérica, descripción inconcreta, etcétera. A veces no es fácil de concretar o de precisar cuando tú entiendes que, bueno, que el objeto del contrato a lo mejor lo has definido perfectamente en el pliego de prescripciones técnicas. Pero bueno, que nos tenemos que esmerar un poquito en hacer una memoria y hacer una memoria relativamente o suficientemente fundada que luego va a ser, en cualquier caso, pública. Y hay un artículo también interesante en relación con las necesidades que quiero llamar vuestra atención, que es el tema de la programación de la contratación, ¿vale? Hay un articulito, el 28.4, que tiene una redacción confusa, yo creo que ahí metieron un poco, el legislador no afinó demasiado, y que dice, la primera parte es muy clara, que los entes del sector público deben programar su actividad, es decir, tienen que hacer un examen de conciencia a fin de año o a principio de año, diciendo qué necesidades tengo yo. Evidentemente hay necesidades que son reiteradas y que existen a lo largo del tiempo y otras que de repente te surgen a mitad del ejercicio. Pero lo cierto es que hay contratos que tú sabes necesariamente que vas a sacar porque todos los años los sacas o porque tienes una previsión de qué actividad vas a desarrollar. Entonces, los entes del sector público tienen la obligación de programar su actividad. Y luego, lo que nos dice la ley es que también tienen obligación de dar a conocer su plan de contratación. Lo que pasa es que el artículo 28 no hila muy fino y habla de que tienen que dar a conocer el plan a través de estos anuncios previos para los contratos de regulación armonizada, etcétera. Lo deja un poco diluido. Yo alguna cosa que he leído por ahí, y yo lo he puesto en práctica y creo que es bueno, yo ahora mismo, por ejemplo, en nuestra página web, en la página web de la institución donde trabajo, en AIREF, nosotros tenemos un plan de contratación y hemos rellenado un cuadrito y hemos dicho, señores, este año vamos a celebrar los siguientes contratos. Luego, por supuesto, es un plan que esos contratos los vamos a hacer y luego hacemos más contratos, pero todos los que sabemos, pues ya ponemos plazo aproximado de licitación, tipo de contrato, tipo de procedimiento que a priori vamos a utilizar, es decir, de alguna manera programamos la contratación y eso sí que es cierto que no está mal, igual que hay en materia de subvenciones los planes estratégicos de subvenciones, donde tú ya te piensas a dónde queremos destinar el dinero público en materia de subvenciones y de hecho es obligatorio tener los planes estratégicos de subvenciones, aunque es otra de las cosas que, en fin, muchas administraciones no han puesto todavía en práctica. Pero esto es lo mismo, sería una especie de plan estratégico de contratación y os exhorto a que le deis una pensada y aunque no sea obligatorio porque solamente se refiere a los contratos de regulación armonizada, creo que es una práctica bastante sana, es buena para la administración, te obliga a reflexionar previamente de cuáles van a ser tus necesidades y en segundo lugar es muy bueno también para las empresas porque ya van a saber más o menos a qué atenerse, en qué plazos, qué tipo de contratos van a ser necesarios para esa institución y pueden estar un poco alerta también en cuanto a la presentación, en su caso, a los procedimientos de licitación. Vamos a hablar también del presupuesto, del valor estimado, del importe de adjudicación. Bueno, los que trabajamos en materia de contratación y tenemos la suerte de trabajar con esta ley, suerte de trabajar con esta ley, sabemos que esto de los conceptos es muy importante. A veces hablamos del presupuesto, a veces del valor estimado, a veces del importe de adjudicación. La antigua ley, con todo este guirigay pero el importe de adjudicación lleva el IVA o no lleva el IVA, con esta historia de que a veces se le olvidaba al legislador poner si se incluía el IVA o no se incluía el IVA, con todo este follón, hubo un informe de la Junta Consultiva
que recomiendo su lectura, el 26/2008, que te cuenta un poco, más o menos, cuándo se debe entender que va con IVA, cuándo no. Tampoco es que te dice todos los artículos, pero bueno, más o menos te da unas pistas para entender cuándo debe considerarse el contrato en los conceptos, incluye el IVA, no incluye el IVA, etcétera. Ante todo este mare magnum de conceptos, de presupuesto, valor estimado, precio inicial, precio final, etcétera. La ley de contratos nueva, consciente de este mare magnum de conceptos, he copiado el preámbulo para que veáis lo que dice, pero ya os confieso que no es verdad, porque luego el corta y pega ha hecho que no sea exacto. Pero bueno, dice, y es verdad que es una voluntad del legislador, se han revisado a efectos de su homogeneización las diversas expresiones que se utilizaban en el texto refundido. Es decir, se ha tratado de revisar a ver qué conceptos usamos, y lo que viene a decir es que casi todo se ha reconducido a valor estimado. Es decir, el concepto estrella es valor estimado, y lo tenéis pues en los contratos para saber cuándo un contrato es de regulación armonizada, para saber si utilizamos el procedimiento abierto simplificado, el supersimplificado, etcétera. Para la clasificación también lo tenemos. Es decir, casi siempre se utiliza el concepto valor estimado. Pero luego no es verdad, porque meted en el buscador, ese ejercicio muy sano de buscar, y luego está por un lado precio inicial, por otro lado precio final, por otro lado importe de adjudicación. Seguimos otra vez con el mare magnum de conceptos. Ahora yo creo que está algo más claro, pero seguimos jugando a los modificados que veréis luego. Pues te habla del precio inicial. ¿Precio inicial qué es? Porque está el precio definido, está el presupuesto, está el valor, pero ¿qué es el precio inicial? Pues estamos todavía jugando a los conceptos y desgraciadamente no están definidos todos y cada uno de los conceptos. El presupuesto, pues aunque a alguno le sorprenda, ya tenemos una definición de presupuesto en la ley, porque en la antigua ley no había una definición del presupuesto base de licitación, no estaba definido el presupuesto, ahora ya sí, el artículo 100, y nos dice, bueno, es el límite máximo de gasto que puede comprometerse y incluye el IVA. Esa es una novedad, porque con la antigua ley siempre decíamos, el presupuesto del IVA está excluido, etcétera. No, yo creo que es más correcto decir que el IVA está incluido, porque al final es el dinero que te vas a terminar gastando, llamémoslo así claramente. Tiene que ser un presupuesto adecuado a precios de mercado, y ojo con esto, que es importante. Y yo todavía sigo viendo pliegos por ahí, algún día que estoy aburrido y buceo, y no se desglosa. Mirad, el pliego necesariamente tiene que desglosar el presupuesto en costes directos, costes indirectos, costes salariales, etcétera. Es decir, la ley te obliga a hacer una foto del presupuesto desglosando en costes directos, costes indirectos, etcétera. Es muy gráfico lo que os he puesto este dibujito. Los pongo para que la gente, pues, a veces, pues se entretenga un poco más. Yo metí en Google hacer la casa por el tejado, ¿vale? Bueno, pues esto al final se ha traducido en eso. ¿Qué me pasa a mí? Que yo estoy contratando lo mismo desde hace no sé cuántos años. Y hasta ahora siempre ponía importe de adjudicación, pues hacía una media entre lo que había adjudicado el año anterior, el presupuesto que se había dado, total, que ya tenía el numerito, sabía que eran 80.000 euros. Y ahora resulta que tengo que hacer el proceso inverso. Evidentemente sé que el precio de mercado es ese, porque he adjudicado el contrato el año pasado, o hace 6 meses. Yo sé que son 80.000, pero ¿qué tengo que hacer ahora? El proceso inverso. Tengo que terminar los 80.000 y desglosar. ¿Y cuánto es el costes? ¿Cómo sé yo la estructura de costes de una empresa? Y luego una empresa grande tiene una estructura de costes distinto. ¿Cuáles son los costes de personal? ¿Cuáles son costes indirectos? ¿Cuál es el beneficio industrial? Pues no lo sé. Entonces yo, pues sinceramente, a veces me lo invento. Bueno, a veces no, me lo invento casi siempre. Porque pongo beneficio industrial un 6%, pues no sé. Costes de personal, pues me los invento, porque no sé bien en una prestación. Ahora venía en el tren mirándome un contrato que tenemos, que era de un servicio de mantenimiento, no sé qué. Digo, ¿aquí cuánto es el coste? No lo sé, sinceramente. No, os hago un poco la broma, pero es verdad. Pero al final termino en 80.000, pero con un desglose que, no sé, alguien alguna vez me puede decir algo, pero realmente no lo sé. Pero ahí digo, sí que es verdad que con este juego de calcularlo así, lo que hemos observado y nos ha pasado en limpieza es que se ha incrementado el precio. Sí, porque con los costes salariales tienes que calcular el absentismo, que antes no tenías en cuenta para nada, y se ha incrementado, y lo cierto es eso. Para los licitadores yo creo que no ha sido malo, ha sido bueno, efectivamente, porque luego haces una reflexión y fijaos, es un poco perverso, pero lo que hacía yo, y nadie me dijo lo contrario, yo tenía un presupuesto un año,
y luego tenía un importe de adjudicación, evidentemente más bajo. El siguiente año lo sacaba por la media entre el presupuesto de ese año y el importe de adjudicación. Es decir, el año siguiente era la media. Y, hombre, no lo bajaba siempre, pero como juegas un poco a que son medias, pues al final iba bajando el precio del contrato, y el contrato no tiene necesariamente por qué bajar de precio. Pero bueno, como las empresas te ofertan, pues dices, pues estoy en el mercado. Si no estás en el mercado, no te hacen ofertas. Pero es un juego un poco perverso, yo lo reconozco. Pero fijaos, y esto sí que me interesa mucho, este tema de desgloso, no desgloso. Ya hay varias resoluciones, esta es bastante interesante, si la queréis leer o la referenciáis en Google, lo encontramos todo muy fácil. La resolución del Tribunal de Recursos Contractuales del Estado, copiado del Estado, pero hay también de comunidades autónomas, esta te dice claramente, anula un pliego porque no se desglosa. Este era un tema, no quiero recordar, como tanto de servicios grande, etcétera. No se desglosa y no se identifica el convenio colectivo de referencia. Con lo cual, lo que viene a decir básicamente es lo que ha pasado toda la vida, pero que ahora la ley prohíbe, que es que las empresas hagan sus ofertas a ciegas. Es decir, lo que viene a decir es, oiga, mire, la ley obliga a desglosar para que la empresa conozca perfectamente cuáles son los costes laborales, y como no ha desglosado esto usted en el pliego, pues el pliego es nulo. Entonces, ojo, aviso a navegantes, porque es cierto que algunos me dirán, pues a mí no me han impugnado los pliegos, sí, pero que puedes encontrarte con que alguien, asociaciones empresariales o una empresa que no lo ve claro, que precisamente lo que decía Beatriz, que diga, oiga, que no salen con los costes del persona de convenio, no sale. Entonces, dígame usted cómo sale en los 80.000. Si solamente en costes de personal tengo 78.000, ¿qué pasa? No tengo costes indirectos, no tengo beneficio industrial. Entonces, por esa línea sí que podemos encontrarnos con una sorpresa de una impugnación de un pliego, porque precisamente no tenemos desglosado, por incumplimiento de la ley en este caso. Sí que es cierto que antes decía que no se determina o no está previsto cómo se calcula el presupuesto. Sí que es verdad que en obras siempre ha existido el artículo 131, donde te habla del presupuesto de ejecución material, más los gastos generales, más el beneficio industrial. Es decir, en obras sí que lo teníamos desglosado en el artículo 131, más o menos claro. Bueno, en la medida que hay un proyecto, se desglosa. Pero en los demás contratos, insisto, en servicios, en suministros, esta forma de desglosar pues no la tenemos tan clara. Realmente no la tenemos tan clara. Y tampoco, pues eso, no sabemos muchas veces cuál es el beneficio industrial. Al hilo de esto, que lo hablaré luego más tarde, yo esto lo he oído alguna vez y he visto que incluso hay las famosas consultas preliminares del mercado. Esta figura que viene de la directiva europea, del artículo 41 de la directiva, que es que cuando yo no sé una determinada cosa puedo preguntar con el objeto de diseñar mejor mi licitación. Y yo esto sí que lo he visto, que en algunos casos, ante la forma de no saber cuál es el precio de un determinado servicio o cómo se desglosa, hacer una consulta preliminar del mercado. Hay veces, claro, que puedes estar matando moscas a cañonazos. Primero, porque no nos engañemos, que tú necesitas tu contrato para ya. Y no puedes tirarte a hacer una consulta, que eso está muy bien en los manuales, pero claro, salvo que de verdad te dediques a un contrato que digas, hasta ahora no lo he contratado, quiero empezar a contratarlo, entonces quiero hacerlo bien, pero si es el contrato de toda la vida, no vas a hacer una consulta preliminar de mercado para tu servicio de limpieza o de consultoría que lo llevas haciendo toda la vida. Pero sí que es verdad que es un medio. La consulta preliminar te puede ayudar a desglosar, porque tú preguntas en el mercado, oiga, miren, ¿cuánto es el precio, cuál es el beneficio industrial de las consultoras? ¿Cuál es el beneficio más o menos medio? Hombre, también es verdad que si preguntas, supongo que alguno de ustedes también es público de empresas, pues siempre te va a decir, no. A las empresas les interesa evidentemente que el presupuesto sea, claro, 2 dígitos o 3. No, a las empresas evidentemente les interesa que los contratos se saquen por el presupuesto más alto, porque les permitirá hacer bajas y luego resultar adjudicatarios sin perder. Bueno, el segundo concepto que hay es el del valor estimado, ¿vale? Este ya lo teníamos antes, en el artículo 88. Este es el importe total pagadero según estimaciones sin IVA. Esto yo siempre digo que es un poco el chicle. ¿Hasta cuánto se puede estirar el importe del contrato? ¿Estirándolo con qué? Con las posibles prórrogas, con los posibles modificados. ¿Cuánto puede dar de sí económicamente este contrato? Y ese es básicamente el valor estimado, el chicle. ¿Hasta dónde se puede estirar? ¿Hasta dónde podríamos llegar? Luego hay muchas cosas que no están incluidas en el chicle.
Pues, por ejemplo, el 10% adicional en obras, eso en principio no hay que meterlo en el chicle, pero sí que es verdad que hay que incluir las posibles prórrogas. Es decir, si hago un contrato de servicios por un año, por 100.000 euros como presupuesto base, y preveo la posible prórroga de ese contrato por otro año más, el valor estimado de ese contrato serían los 100.000 iniciales más la posible prórroga, aunque luego no la haga. Pero inicialmente yo el contrato, a efectos del valor estimado, tengo que tener en cuenta ese elemento. El caso es que la había leído, pero esta mañana, repasando, he visto una cosa interesante que yo me lo planteé en su momento. Para los que no lo sepáis y para los que ya lo conozcáis, hay un articulito muy interesante en tema de prórrogas que es el 29.4. Cuando tú acabas un contrato y en el momento en que está terminando el contrato no tienes adjudicado el siguiente y no puedes dejar de prestar el servicio, es decir, cuando te ha pillado el toro porque no has podido adjudicar, porque has tenido, yo qué sé, una impugnación de un recurso, por cualquier circunstancia te ves que ha acabado tu contrato y el siguiente que lo estás licitando no has llegado a adjudicarlo, en esos supuestos la ley te prevé la posibilidad de prorrogar el contrato hasta un máximo de 9 meses. Bien, es una prórroga que de facto siempre se hacían cosas raras, siempre se hacían pues contratos menores. Bueno, pues ahora la ley ya me permite prorrogar el anterior siempre y cuando hayan pasado 3 meses, o sea, haya licitado con 3 meses de antelación, con una serie de circunstancias, el 29.4, ¿vale? Entonces se podía plantear el problema de ese importe de esa posible prórroga, que es una prórroga prevista por la ley, ese importe también tengo que meterlo en el valor estimado, porque claro, vamos engordando el contrato. También hay que meterlo en el valor estimado. Bueno, hay un informe de la Junta Consultiva, que no os lo he puesto aquí, pero os vais a acordar, el 28/18 de la Junta Consultiva del Estado, el 28/18, que te dice que no hace falta o que no hay que meter el valor de esa posible prórroga, de la del 29.4. Solamente hay que meter la prórroga de verdad, la que has previsto expresamente, no esa. Hay una justificación, te dice que bueno, que esa prórroga puede ocurrir, puede no ocurrir. Bueno, también es verdad que esta otra puede ocurrir o no ocurrir, pero bueno, para que nos quede más o menos claro. O sea, ese 29.4 no estaría. Jaime, el lunes pasado sí que dijo que había que meterla. Pero por tema de integridad, porque al final era por prudencia, el ampliar al máximo posible, porque si al final te iba, que te cambiaba de procedimiento, pues bueno, siempre era una buena praxis, ¿no? Yo, por eso os decía que yo al principio dudaba, porque vamos a ver, al final, esto es como todo. Si tú eres más garantista y el valor estimado lo pones más alto, supone que vas a ir a Europa. O sea, al final, esto es como todo, de curarte en salud. Si la queréis meter, nadie os va a decir nada, yo creo. Más allá de que, claro, en principio, pues eso, pues puede complicar más la tramitación. Pero esta misma historia pasa, y eso no está resuelto, con los modificados, cuando hay una posible prórroga. Porque yo digo, mi contrato es de 100. Ahora estaba yo viéndolo en el pliego, y esto no está tampoco resuelto. Mi contrato es de 100, ¿vale? Y yo preveo un posible modificado del 20%. Y digo que ese contrato es prorrogable. ¿Cuál es el valor estimado? Suponiendo que el modificado es del 20. ¿Cuál es el valor estimado? 100 más 100 más 20, es decir, 220, o teniendo en cuenta que yo puedo modificar en el mes 1, puedo convertir ese contrato en el mes 1 en 120. Cuando lo prorrogue, nada me impide prorrogarlo con el modificado incorporado, con lo cual la prórroga sería de otros 120. Entonces, ¿cuál es el valor estimado? ¿240 o 220? No sé si me explico. Porque tú realmente ese modificado lo puedes incorporar al principio de la película. Y luego es verdad que la ley sí que te dice a la hora de prorrogar que se puede prorrogar en las condiciones, eso lo han cambiado y lo han puesto ahora bastante más claro. Te dice que se puede prorrogar en las condiciones iniciales, dice, sin perjuicio de las modificaciones que se puedan introducir. O sea que incluso también puedes modificar a posteriori, durante la prórroga, o incluso esa modificación inicial, que la tenías en el periodo inicial, arrastrarla a la prórroga. Porque realmente si lo has modificado es porque tienes una necesidad. Y evidentemente esa necesidad va a subsistir durante el periodo de prórroga. Entonces, otra cosa que se plantea. Esto es como todo. Ante la duda, si te pasas de frenada, eres más garantista, amplías los importes, etcétera, yo para eso soy muy práctico. Si te pasas de frenada, nunca vas a tener problema. Ahora bien, si tienes un informe de la Junta Consultiva que te dice que no hace falta meterlo, bueno, pues también te puedes agarrar a ese informe de la Junta Consultiva o del Tribunal de Recursos, etcétera. Os lo quería comentar, efectivamente, yo creo que
más garantista es meterlo. Bueno, hay un informe de la Junta Consultiva que dice que no es necesario incorporar el importe de ese del 29,4 dentro del valor estimado. Bueno, cada uno más o menos podemos actuar como creamos más conveniente. Pero bueno, como decía, el valor estimado pues nos afecta a saber si un contrato es de regulación armonizada o no lo es, al tema de la clasificación, de procedimiento simplificado, etcétera. Y ahora sí que hay unas nuevas reglas especiales, un poquito especiales, y está más desarrollado para las concesiones de obra y para las concesiones de servicios. Por seguir avanzando, ¿qué más conceptos tenemos relativos al presupuesto y al valor estimado? Pues el tema del precio. El precio realmente, a veces, cuando usamos la palabra precio, nos estamos refiriendo al precio del contrato, el precio final, al importe de adjudicación. Otras veces, cuando se habla del precio del contrato, estamos pensando en el presupuesto. Os confieso que hay veces que no está tampoco muy claro. Lo cierto es que el precio se define en el artículo 102, que tiene que ser cierto y adecuado al mercado, que tiene que ser en dinero y también puede comprender otras contraprestaciones. Recordemos el contrato de suministro. Cuando estoy comprando unos ordenadores y me permiten, como parte del precio, siempre que no me pase el 50%, entregar los ordenadores viejos a cambio. El precio ha de ser determinado o determinable, es decir, es posible que haya cláusulas también de variación de precios. Es posible que yo parte del precio lo dé en función del cumplimiento de determinados objetivos. Complica el contrato, pero también es cierto que se puede, en determinados casos, utilizar esa fórmula. Excepcionalmente se pueden usar precios provisionales. Ahí la regulación es similar a la que teníamos con el texto refundido. Y el último concepto es el importe de adjudicación, que es básicamente pues, el precio final. Ahora la ley me habla más bien de precio final del contrato, que es realmente el importe de adjudicación. Y, por ejemplo, cuando se utiliza pues, para la garantía definitiva, ese 5% del precio final del contrato es el importe de adjudicación, el precio realmente ofertado por el licitador. Vamos al tema de las ofertas temerarias, o ofertas incursas en presunción de anormalidad, porque aquí sí que hay cambios y hay cambios importantes, cambios algunos de ellos impuestos por las directivas y los tenemos regulados en el artículo 149. Bueno, pues estas ofertas de toda la vida, las incursas en presunción de temeridad, tiene que ser apreciada esa temeridad en principio por el órgano de contratación o por la mesa de contratación, y aquí distinguimos una cosa que tradicionalmente se distinguía, es cuando yo solamente tengo en cuenta un criterio de adjudicación, es decir, la subasta de toda la vida, cuando yo tengo en cuenta solamente el precio, o cuando tengo en cuenta, además del precio, otros criterios de adjudicación. Bueno, pues si solamente tengo en cuenta el precio, es básicamente la regla que siempre apreciábamos, que es, yo tengo que poner, para considerar una oferta temeraria, una serie de parámetros en el pliego de cláusulas administrativas, y en defecto de esos parámetros, si yo no pongo nada, me voy al reglamento, al famoso artículo 85 del reglamento, que luego, si lo analizamos, pues hay incluso algunos tribunales de recursos consideran que alguno de los apartados es ilegal, etcétera, pero bueno, nos vamos. En el caso de que estemos ante una subasta, es decir, adjudicación con base en un solo criterio, a los parámetros del pliego, y si no hay parámetros en el pliego, nos vamos al 85 del reglamento. Pero el problema viene cuando hay varios criterios. Cuando hay varios criterios, hasta lo que nos dice la ley es que se tendrán en cuenta los parámetros establecidos en el pliego, ¿vale? Hasta ahí lo de siempre. Pero luego la ley se ha descolgado con una pequeña frasecita que la verdad es que es un poco inquietante. No sé cómo lo habréis resuelto en vuestras respectivas unidades. Y nos dice que se tendrán en cuenta parámetros, pero para apreciar si es o no una oferta normalmente baja, estos parámetros tienen que ir referidos a la oferta considerada en su conjunto. Referidos a la oferta considerada en su conjunto. Es decir, lo que se hacía hasta ahora, y yo confieso que lo sigo haciendo, que es que cuando tengo varios criterios, además del precio varios, yo digo, bueno, se apreciarán cuando el criterio precio, y me remito al artículo 85. Pero es que la ley me dice que los parámetros para saber si es anormal o no, nos dice que tienen que ir los parámetros referidos a la oferta considerada en su conjunto, no solo respecto del precio. Entonces, ¿cabe fijar un solo parámetro que afecte a un solo criterio, solamente al criterio precio? ¿O hay que fijar un parámetro que afecte o que pueda referirse a unos y a otros de forma conjunta? Yo lo dejo en el aire, no lo sé. Yo realmente os confieso que yo estoy
haciendo lo que hacía antes también, que es poner, hay 4 criterios, la memoria técnica, los criterios de calidad del equipo de trabajo, no sé qué, y el precio. Y yo digo, bueno, se apreciarán temerarias las que respecto del precio, y me remito al artículo 85. Pero yo no sé si estoy teniendo en cuenta, y lo dejo ahí, un parámetro referido a la oferta considerada en su conjunto. No lo sé, pero ahí, esa frase, si está puesta ahí, será por algo. No sé yo si en el futuro tendremos una interpretación de qué debe considerarse por esos criterios o parámetros referidos a la oferta considerada en su conjunto. Bueno, en cuanto a las ofertas temerarias, aquí tenemos la misma regla que teníamos en el reglamento, pero ahora lo tenemos en la ley, que cuando hay grupos de empresas solo se tiene en cuenta la oferta más baja de todas las integrantes del grupo. En cuanto al procedimiento, sabemos que a la empresa que ha presentado su oferta normalmente baja hay que pedirle una justificación, lo de toda la vida. No se ha mojado el legislador, porque siempre, ¿qué plazo le damos para que justifique la baja? ¿Qué plazo damos? Bueno, pues plazo suficiente. Bueno, pues no sé, es verdad que hay contratos donde a lo mejor en 5 días y otros en 3, bueno, que hay que dar un plazo suficiente, ya tenemos un problema. Son 7 días, 5, 3, bueno, pues yo normalmente doy 5 días, pero bueno, si es un contrato muy gordo, supongo que tendrías que dar, o podrías dar un plazo superior, pero bueno, plazo suficiente. Y luego, como toda la vida, hay que requerir el asesoramiento técnico del servicio respectivo, que tiene que mojarse y decir si considera o no justificada, y una propuesta al órgano de contratación, la mesa en su caso hará la propuesta sobre la aceptación o rechazo. Esta mañana leía una resolución del Tribunal de Contratos de Madrid diciendo, hay que ver cada caso concreto, ¿no? Pero bueno, aquí decía que el órgano de recursos contractuales no era competente para apreciar, solamente era competente para ver si estaba bien o no estaba bien motivado el informe y la aceptación o el rechazo de la oferta temeraria, y que él no era quien para entrar a hacer los números, sino simplemente para ver si el rechazo era racional y motivado o no lo era. Bueno, seguro que en otro caso pues entrará al fondo del asunto, dependiendo de lo que ocurra. Pero esto sí que es nuevo y sí que es importante, y va en la línea de lo que comentaba Beatriz, del tema de los costes salariales, de los convenios colectivos, del cumplimiento de los convenios, etc. En todo caso, y esto es imperativo, los órganos rechazarán las ofertas. O sea, aquí no puedes andarte con medias tintas, hay que rechazar toda oferta cuando se compruebe que la oferta en sí vulnera la normativa sobre su contratación, las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos. ¿Qué es lo que ocurre? Si usted está haciendo una oferta que es baja, precisamente porque está rebajando los sueldos de los trabajadores por debajo de los mínimos fijados en el convenio, o porque este incumplimiento deriva necesariamente, o que esa rebaja repercute necesariamente en un incumplimiento de normativa en materia medioambiental, de reciclado de productos, de lo que sea, si precisamente su baja viene por ahí, porque usted ha reducido los sueldos de sus trabajadores, supone o implica un incumplimiento en materia de su contratación, en materia medioambiental, etcétera, hay que rechazar la oferta. Y eso ahora veremos que cambia algunas cosas que tradicionalmente se venían sosteniendo por los tribunales de recursos. Lo veremos ahora aquí un poquito más adelante. Y por si acaso, el legislador nos trata de dejar más o menos claro, y todo esto es corta y pega de las directivas comunitarias, nos dice que se entenderá que la justificación no explica el bajo nivel de precios cuando sea incompleta, se base en hipótesis, etc. Es decir, tenemos que tener una cosa muy clara. Cuando se hace una oferta, lo primero que tiene que hacer una empresa es respetar normativa laboral, sueldos de los trabajadores, normativa medioambiental, etc. Cualquier rebaja por debajo de esos topes supone que, en caso de que se aprecie una temeridad de la oferta, lleva necesariamente a un rechazo de esa oferta. Y esto va de la mano, porque todo está conectado, con que el presupuesto que nosotros tenemos que hacer tiene que ser un presupuesto suficientemente holgado para que le permita a la empresa hacer una baja. Primero, por supuesto, el presupuesto como mínimo, minimorum, tiene que respetar, porque si nosotros mismos no respetamos al hacer el presupuesto los requisitos laborales y los convenios colectivos de referencia, pues mal empezamos. Y luego, claro, tenemos que dar un suficiente colchón, una suficiente holgura para que las empresas puedan hacer sus bajas. Entonces, ojo con esta situación.
Y otra de las novedades también en las ofertas temerarias, y ahora volveremos un poco con el tema del posible rechazo, esta es la típica cosa que a veces uno no se lee en la ley. Si el contrato se lo adjudicamos a una empresa que inicialmente ha estado incursa en presunción de temeridad, hay que establecer unos mecanismos de seguimiento para chequear que el contrato efectivamente, pese a haber sido adjudicado en baja temeraria, se está cumpliendo adecuadamente. Mi consejo, que metáis en el pliego, cuando hagáis los pliegos, o pues que metáis en los pliegos una previsión diciendo que se harán informes semestrales, mensuales, yo pongo normalmente informes mensuales sobre el cumplimiento, donde el responsable del contrato, es del artículo 62, donde el responsable del contrato pues sea el que vaya certificando mes a mes que efectivamente se está cumpliendo adecuadamente el contrato. Ojo, porque esto implica hacer una labor de examen de conciencia, ver si se está cumpliendo el contrato o no adecuadamente, y luego la derivada, que yo en el sitio donde estoy ahora mismo nos estamos inflando a imponer penalidades, pero que yo en los otros destinos donde he estado, y eran sitios donde se contrataba mucho, no he visto que se pongan muchas penalidades. Pero es que en realidad si las prestaciones no se están realizando conforme a los requisitos del pliego, tú no puedes ir aceptando y certificando sin hacer nada. Los incumplimientos exigen, con la flexibilidad del mundo, con la comprensión del mundo, etcétera, pero exigen penalizar o, en su caso, resolver el contrato. Y ojo, porque estos informes de seguimiento te obligan a hacer un examen de conciencia y a certificar que se está siguiendo adecuadamente el contrato. O sea, te obligan a hacer un examen de conciencia, especialmente, ya os digo, en estos casos que me obliga la ley cuando se ha adjudicado un contrato a una empresa que presentó una oferta temeraria. Así que estos mecanismos de seguimiento yo creo que lo más adecuado es ponerlos en el pliego y así ya te olvidas del asunto y ya te acuerdas de que todos los meses o los trimestres o lo que sea hay que hacer un control y un seguimiento. Y lo que os decía de los cambios de las ofertas temerarias, aquí, y ya de hecho el Tribunal de Recursos Contractuales, el central, ha dado su brazo a torcer, por decirlo de alguna manera, o ha cambiado y lo reconoce además. Hay un par de resoluciones bastante clarificadoras. ¿Qué es lo que ocurría con el tema de las bajas temerarias? Aquí la nueva normativa cambia completamente el esquema. Tradicionalmente había dos cosas que decía el Tribunal de Recursos Contractuales, el central. La primera, el tema de la posible justificación a través de elementos de solvencia. Lo que venía a decir así en síntesis, permitidme decirlo mal y pronto, si usted es una empresa grande, fuerte, con músculo, me da igual que haga una oferta a pérdidas. Porque yo considero que usted, por su músculo, por su fuerza, por su solvencia, puede cumplir este contrato. Con lo cual, entiendo que la justificación es suficiente, pese a que usted me haya hecho una oferta muy bajita y a pérdidas, ¿vale? Pese a que usted me esté diciendo que está pagando menos a los trabajadores, me da igual, porque yo sé que usted puede cumplir. También es verdad que esas resoluciones de los tribunales de recursos, y en concreto el central, se produjeron en la época de crisis económica, que sabéis que a veces las grandes empresas hacían ofertas a la baja, con bajas bestiales, porque necesitaban de alguna manera liquidez, etcétera. Pero esa era la doctrina del tribunal. Y segunda cosa que decía el tribunal, yo no entro en si se cumplen los convenios colectivos, si los sueldos, etcétera. A mí me da igual. Yo, si considero bien justificada la oferta realizada, considero que no hay una baja temeraria, por decirlo de alguna manera. Os pongo un par de resoluciones, ya vemos que son un poquito más antiguas, del 2014, que por ejemplo está la de 634 y dice, bueno, es irrelevante, así resumido, es irrelevante el incumplimiento de sueldos de convenio, o la del 2011, que hay que atender a las características de la empresa y con eso es suficiente. Y ahora os pongo otras dos para ver un poco el cambio de criterio. La 188 de 2018, que te dice básicamente que no basta con decir que eres una empresa grande, potente, solvente, con mucha solvencia, y que tus características intrínsecas de la empresa son suficientes para justificar esa baja temeraria, sino que hay que ver las condiciones específicas de la empresa, de la oferta en este caso. Bien es verdad que el artículo 85 del reglamento, si lo leéis, te dice que para justificar la baja temeraria se pueden tener en cuenta elementos de la solvencia, pero no es suficiente con eso. Tú tienes que justificar por qué tu oferta no es temeraria. Y la segunda, la de la 632/2018, que ahí te hace un examen, en esa resolución del tribunal, te hace un examen de toda la evolución histórica y viene diciendo eso, que tradicionalmente se consideraba que los costes salariales no eran importantes, etcétera, pero que ha cambiado completamente
la tendencia a través de la nueva ley de contratos y a través de las directivas de contratación, y que los costes salariales ahora mismo sí que son vinculantes y obligarían a rechazar a una empresa que ha hecho una oferta normalmente baja, precisamente tirando de los sueldos de los trabajadores, ¿vale? O sea que ojo con este cambio, y esto nos obliga a volvernos a todos expertos en laboral y, en fin, y a una serie de cosas que son interesantes, pero que luego en la práctica es verdad que esta ley, aparte de imponer nuevas obligaciones, pues nos obliga a especializarnos en materias pues que muchas veces no nos resultan tan familiares y que nos pueden en algún caso dar algún que otro disgusto. Pero bueno, no me queda... ¿Hasta qué hora tenía? Un poquito más, ¿no? Vale. Bueno, el último de los apartados que tenía por comentar es el tema de las consultas preliminares del mercado, ¿vale? Que ya hemos anticipado un poquito, que las tenemos reguladas en el artículo 115 de la Ley de Contratos, el artículo 41 de la Directiva, etcétera. Y os he dado un pantallazo de la plataforma de contratación, que no se puede leer nada, simplemente para que veáis que es una cosa que está de moda, entre comillas. Este pantallazo lo saqué hace un par de días, ahora probablemente sigue igual. Pues en noticias, como cosa más interesante, precisamente lo que hay de 13 de noviembre y de 5 de noviembre son 2 consultas preliminares del mercado. O sea, para que veáis un poco, consulta preliminar sobre reorientación del programa de cáncer de cuello de útero que de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, y la otra para la contratación de un servicio de asistencia técnica y mantenimiento de equipo microinformático, etcétera. O sea, son 2 consultas preliminares que las tenemos ahí, ¿vale? ¿Para qué valen las consultas preliminares del mercado? Pues los objetivos que nos dice la ley son pues preparar correctamente la licitación, informar a los licitadores de sus planes de contratación y de los requisitos que se van a exigir, y en algunos casos utilizar el asesoramiento incluso durante la sustanciación del procedimiento de licitación, siempre que con ello no se falsee la competencia, ¿vale? La idea es, como yo lo entiendo, es cuando tú no sabes muy bien cómo vas a licitar, ni las características de ese mercado, etcétera, pues puedes lanzar una consulta, o incluso desde el punto de vista técnico puedes sacar esa consulta para ver un poco qué ideas te ofrecen los posibles licitadores, o ahora veremos que precisamente como sujetos asesores, los sujetos que te van a ayudar en esta consulta, a mí la ley hay una cosa que me llama mucho la atención. Te dice, bueno, entiendo perfectamente que te pueden asesorar en esa consulta preliminar expertos, autoridades independientes, colegios profesionales. Bueno, lo de los expertos no sé hasta qué punto, porque la gente, lo de trabajar pro bono, meterte a dar una solución de una cosa así, sin cobrar ni nada, porque en realidad con la consulta preliminar a priori es sin cobrar nada, tener a expertos, bueno, pues si los expertos los tienes tú ya en plantilla o lo que sea, fenomenal, pero entonces no hace falta que hagas la consulta, ¿no? Porque ya tus expertos te van a decir lo que tienes que hacer. Pero bueno, expertos, autoridades independientes, colegios profesionales, ahí sí que tiene a lo mejor más sentido, porque los colegios, en la medida en que defienden los intereses de sus colegiados, pues pueden ayudar para dar un poco pistas sobre las licitaciones. El caso es que pone excepcionalmente, o sea, con carácter excepcional, los operadores económicos. Pues no entiendo yo, porque yo creo que los verdaderos interesados, los que están en el tema, son los operadores económicos. Pero sí que es verdad que pone con carácter excepcional los operadores económicos. Bueno, a mí la pinta que me ha dado, las que he mirado, son que iban buscando pues, que los operadores económicos les contaran precisamente lo que necesitaban, no tanto los expertos ni esas cosas. Pero bueno, lo cierto es que los operadores se pueden presentar a la consulta preliminar. Y eso no les impide, que es lo más importante, presentarse posteriormente a la licitación. Todo este procedimiento de consultas preliminares es un procedimiento público, tanto el anuncio de que lo vas a hacer, como las características, etcétera. Si tenéis curiosidad, pinchad y ved un poco la forma en la que se desarrollan estas consultas preliminares, y hay que publicar lo mismo, el principio de la película y el fin de la película, el inicio y en su caso el informe final, que realmente recogerá un poco cuáles han sido las soluciones y el resultado de esta consulta preliminar de mercado. Vaya por delante que, aunque digamos que es novedoso, pero yo ya había visto algunas consultas preliminares incluso antes de la ley, con base en las directivas, incluso antes también. En el ministerio que yo trabajaba, el Ministerio de Fomento, hacía años ya se hizo una especie de consulta preliminar del mercado para un tema de un túnel y una serie de cosas, o sea que ya se hacía antes, que tampoco es sí que es novedad lo que es la regulación. En cualquier caso, los requisitos del resultado de la consulta es que lo que no podemos hacer es perfilar un objeto tan concreto, telegrafiar una prestación, telegrafiar una obra, telegrafiar un servicio
que corresponde exclusivamente con las aportaciones que me ha hecho uno de ellos, porque en ese caso, claro, estamos telegrafiando que este señor tiene ventajas de cara a resultar adjudicatario en la futura licitación que se organice. Esto son todo cosas. No debe facilitar ventajas a los participantes. Bueno, en fin. Y debe concretarse en características genéricas, exigencias generales, fórmulas abstractas. Hay veces que yo no sé si va a ser más difícil hacer la licitación, creo que es más fácil, pues eso, que hacer la consulta preliminar de mercado y hacerla correctamente. Porque es que luego, si veis el artículo 70 de la Ley de Contratos, es un artículo sobre los conflictos de intereses, que te viene a decir que tú no puedes, a las empresas que hubieran participado en la elaboración de la documentación previa y todo eso, no pueden tener ventajas competitivas, y hay que preguntarles y darles plazo de alegaciones, etcétera. Yo, mi sensación, o la sensación que tenemos todos, es que hay veces que una consulta preliminar realmente sí que tiene que hacerse porque no tienes más remedio, y desgraciadamente pues a veces la consulta preliminar, y no debería ser así, pero es una consulta a veces a las empresas telefónica o al antiguo proveedor, o cómo va, que lo correcto sería hacerlo de esta manera. Lo cierto también es que muchas veces pues no tenemos más remedio que informarnos en el mercado de determinadas cosas. Y luego también un elemento que utilizamos yo creo que todos con bastante frecuencia es Google, para buscar y hacer la consulta a Google sin necesidad de meternos en lo que es la consulta preliminar formalmente articulada. Ahora, yo creo que es un buen instrumento y creo que es un instrumento que podemos perfectamente utilizar. ¿Para qué? Para ser sobre todo más transparentes. Para ser más transparentes. Que el curso de hoy se refiere un poquito o estáis con el tema del compliance, etcétera, y realmente yo creo que esto contribuye y ayuda, efectivamente, el tema de las consultas preliminares contribuye y ayuda a la transparencia, ¿vale? Fundamentalmente. Ahí no crees que debería de, no sé, quizá la Comisión Nacional de Mercados y Competencia pautar alguna guía o alguna instrucción, porque yo te digo una cosa, viendo un poco la redacción de la ley, yo no me atrevo a hacer una consulta preliminar y decir, Dios mío, ¿no habré vulnerado la normativa de competencia por algún lado cuando yo redacte el resumen? Algunas guías que no sé si están, igual sí que las están preparando. Yo no las he visto tampoco. Pero quizá... es cierto, porque al final el resultado, yo personalmente creo que esto está pensado por una administración grande, con muchos medios, etcétera. Pero yo creo que el resultado es tan complicado, o sea, claro. Yo creo que el resultado es tan complicado porque, vamos a ver, no nos engañemos. Si tú estás buscando una solución para la vacuna de no sé qué, pues, y ya te dan la pista, pues es que es muy difícil desvincular y hacerlo todo tan genérico, porque en el fondo de tu cabecita, y lo siento, somos humanos, tienes al que te ha dado la clave. Tú tienes al que te ha encendido la bombillita, y tú quieres a ese, porque ese es el que te ha dado la idea. Ahora vamos a hacerlo todo muy genérico. Si quiero buscar una solución a un túnel, porque hay un túnel en Galicia que tiene muchísimas nieblas y se queda dentro del túnel, y te dan la solución, y ahí te dice uno, no, aquí hay que poner un ventilador, aquí hay que poner un calefactor, aquí hay que poner unas placas solares. Y tú dices, ahí vas, ¿verdad? Y te demuestran que con el ventilador se quita la niebla. Y luego dices, no, claro, ¿cómo voy yo a no beneficiar al que me ha hecho la oferta del ventilador? Pues es que es muy difícil. Yo creo que es muy difícil. Es complicado. Porque al final, definirlo de todo tan genérico y no sé qué, todo el mundo tiene en su cabeza el que te ha dado la idea brillante. Que en el fondo un poco el diálogo competitivo es esa misma historia. Es esto mismo de las consultas preliminares, pero ya lanzado el procedimiento y con las cosas más claras, pero en el fondo el diálogo competitivo lleva esto. Y luego, claro, el no discriminar a los participantes, etcétera, pues yo creo que a veces, como dice Beatriz, no es fácil. Y tampoco es pasarle la patata caliente a la CNMC, porque es verdad que ellos te darán pues sus líneas generales de cómo no debería hacerse o cómo debería redactarse el informe, etcétera. Pero que al final el tema es tan casuístico que yo tengo curiosidad por ir viendo y estudiando un poco los informes finales, a ver un poco cómo se han retratado las administraciones en los resultados de los resultados de estos informes motivados en las consultas preliminares del mercado. Pero, y en esas consultas luego las tienes que poner en el expediente de contratación. También. Entonces, si al final redactas un pliego, te ha encantado una idea y al final no lo puedes evitar y vas encaminado a... ¿Qué ocurre al final? Porque... Pues como encima tienes que hacer público el resultado, te pueden impugnar perfectamente el pliego, todos diciendo que estás telegrafiando que se lo vas a adjudicar a fulanito. Esa es mi sensación. Los competidores en un contrato serio y de dinero,
pues posiblemente te puedan impugnar diciendo que tú has orientado la consulta preliminar o te has dejado guiar para adjudicarlo o a esa empresa o a ese sector de empresas que has podido beneficiar o primar de alguna manera. Es que yo lo veo complicado, lo de la consulta preliminar. También es verdad que no es bonito llamar a tus 3 empresas de referencia para que te cuenten las cosas, pero hacer la consulta preliminar no es fácil, eso no es sencillo tampoco. No sé si he dejado un poquito de tiempo también para alguna pregunta o alguna. Os pregunto si no. ¿Alguna ha pensado el tema de lo de las temerarias? Digo, porque a ver si me saco también algo en claro. Sí. Sí. Un par de cosas. En relación con lo último, las consultas preliminares, si realmente nos ceñimos a las prescripciones técnicas cuando hacemos las consultas preliminares. Entonces, una manera de cubrirse ante una acusación de telegrafiar podría ser, a tu juicio, la admisibilidad de variantes. Es decir, si yo en el pliego telegrafío un PPT porque considero que es el mejor de los que he recibido, ¿puedo cubrirme las espaldas admitiendo variantes? ¿Podría ser una opción? Hombre, algo ayuda, pero yo creo que en el fondo, si pudieras llegar a adjudicar al mismo sin necesidad de variantes, pues te puede ayudar, pero. Hombre, más que nada para facilitar la competencia, porque la consulta de mercado puede no haber llegado a todo el mundo o lo que sea, y de ese modo sí que, digamos, abro la posibilidad de competir. Sí, ahora a lo mejor tienes el problema del melón que tienes tú. Claro, luego es el marronazo, claro. O sea, tú al final luego al final, claro. El efecto boomerang es que haces algo y luego al final te plantea el problema de cómo valoro las variantes, ¿sabes? Que muchas veces el juego de las variantes le da el problema a la administración. Pero bueno, hombre, desde luego algo ayudaría para que no esté tan claro que realmente estás telegrafiando, por decirlo mal y pronto, un contrato. Luego, en el tema que habías comentado sobre las ofertas anormalmente bajas consideradas en su conjunto, una opción en la que estamos trabajando nosotros es que normalmente vamos acompañados de criterios de calidad. Entonces, en función del porcentaje de cumplimiento también de los puntos de calidad, opera también la otra. Claro. O sea, que juegan entonces los dos. Lo vinculo, por ejemplo. Claro. Por debajo del 50% de puntos de calidad, es decir, no se han obtenido ni siquiera 50% de puntos de calidad. Si además el precio supera, de tanto, pues entonces, consecuencia A. Si superados o hasta determinado porcentaje, vinculo otro porcentaje de precio, entonces posibilidad B. Pues eso es más correcto. Hay juego, sí que hay juego. Y luego una última cosa en relación con los costes, el desglose de costes en el presupuesto base de licitación. Nosotros consideramos que al final, de una lectura holística, ¿no?, de la ley, yo creo que al final la obsesión que tiene deriva un poco también de la directiva. Yo creo que al final de lo que se trata, digamos que Bruselas se dio cuenta que la oferta más barata traía consecuencias colaterales como la precarización del empleo. Entonces, si esa es la finalidad, la ratio última, yo creo que al final la manera de aplicar eso debe ser garantista con los convenios colectivos y el precio hora, cuando hay un porcentaje de mano de obra potente, serio. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es, en el plan de contratación, que sí lo consideramos un objetivo estratégico, hemos puesto varias cosas. Hemos puesto, por ejemplo, la justificación de las fórmulas, de tal manera que el PCAP directamente dice justificación de fórmula, plan de contratación, lo tienes colgado, consúltalo. Eso está muy bien. 2, política de menores. También hemos introducido todos los criterios que vamos a aplicar en los menores. Si es Junta Valenciana, pues Junta Valenciana. Si es Junta Aragón, Junta Aragón. Y en relación con los desgloses, ya hemos lanzado en el plan de contratación que el objetivo final de la organización es garantizar que cuando exista mano de obra, y entendemos que hay mano de obra, cuando al menos hay X porcentaje, debe respetar el convenio colectivo aplicable. Es decir, yo no voy a meterme en los costes generales, porque los costes generales depende mucho de la antigüedad del activo que tenga el empresario o no. Si un señor es dueño de su local, tendrá menos costes generales que si paga un alquiler. Por lo tanto, yo creo que ahí, desde nuestro punto de vista, no debemos interferir.
porque la riqueza y la variedad de empresarios es mucha. Lo que sí que debo garantizar es que si, por ejemplo, en reparación de maquinaria, el convenio del metal de Valencia dice que para los oficiales de segunda, tercera, está un precio hora para las tablas salariales del 2018 de 10,76, yo lo que no puedo es sacar un precio hora de 10. Eso es lo que no tiene sentido. ¿Vale? Yo creo que al final, cuando fijamos o desglosamos, lo que decimos es, en todo caso, el mínimo por el cual no tiene que bajar es eso. Porque añadir beneficios industriales y beneficio industrial va indexado a los costes. Sí. Y los costes generales son tan ricos como variados el empresariado. Por lo tanto, yo creo que referenciar en esos términos es pillarse los dedos. Porque yo creo que abrimos más puertas a posibles impugnaciones. Oiga, Idus, ¿por qué pone ese beneficio o por qué pone ese coste general? Yo creo que al final es garantizar que ninguna oferta, no hay riesgo posible de que ninguna oferta acabe vulnerando los convenios colectivos. Y con eso, la ratio última la estamos cumpliendo. Eso es un enfoque, me gustaría saber si eso... Sí, lo que pasa es que sí que es cierto que el 102 te dice claramente que por lo menos tienes que poner, claro, dice... A tal efecto, el presupuesto se desglosará indicando costes directos e indirectos. O sea, la ley no solo te habla, y eso es cierto, que luego te dice, en los contratos en los que costes de salarios empleadas para la ejecución formen parte del precio total del contrato, el presupuesto indicará de forma desglosada, por desagregación de género y categoría, los costes salariales estimados. Pero sí que en cierta medida te obliga a retratarte con costes directos e indirectos. Parece que te obliga. Aunque sí que es cierto que muchas veces el problema que tenemos es que nos vamos a meter nosotros mismos en la boca del lobo, como bien dices, porque si estás fijando unos costes directos o indirectos que no pueden, costes directos que no sean los de personal, porque eso te obliga, pues a veces puedes tener un problema, porque realmente no sabes bien dónde estás. Sí que es cierto, yo creo que todo este tema de los cumplimientos de convenios colectivos, etcétera, aquí hay un montón de referencias en la ley que derivan precisamente de la Estrategia 2020 de Europa, de que la contratación no es solamente un fin en sí misma, sino que es un medio para el cumplimiento de otros fines de carácter social, y hay un montón de pinceladas de el incumplimiento de los salarios, por ejemplo, es causa también de resolución del contrato, el incumplimiento de los salarios de los trabajadores. Cuando hay una subcontratación se obliga también a controlar al subcontratista que cumple las mismas condiciones que tú le has impuesto a los contratistas. Es decir, hay más, o sea, va más allá de lo que es en sí fijar el propio presupuesto. O sea, tiene muchas más connotaciones. Digo, desde mi punto de vista sí que es verdad que ajustándonos al tenor de la ley te obligaría, en el caso del presupuesto, a por lo menos retratarte, nos dice la ley, el documento, en el pliego o en el documento regulador de la licitación, indicar costes directos e indirectos y otros eventuales gastos para su determinación. O sea, un cierto retrato tienes que hacer, ya no sé hasta qué nivel de detalle, y en cualquier caso, cuando intervenga personal, tienes que retratarte y poner los costes laborales. Pero por eso digo, si queremos cumplir literalmente con el 100, sí que tiene que haber una mínima referencia a costes directos e indirectos. Y dice, y otros eventuales gastos. O sea, que un ejercicio de desglose que no se limite exclusivamente a fijar los costes laborales, salariales, yo creo que no tienes más remedio que hacer. Bueno, como todo, esto quiero decir, pero con el tenor literal del artículo 100... No, hombre, quiero decir, nosotros lo que hacemos es ponemos el coste salarial y luego decimos, el margen hasta el presupuesto base de licitación es suficientemente amplio para entender comprendido los gastos generales más los beneficios. Gastos generales, el beneficio y todo. La eventualidad y coyunturalidad de cada empresario. Tampoco me parece terrible. En cualquier caso, aquí, en lo que está pensando yo creo el legislador, básicamente, daos cuenta, es en el tema del cumplimiento de condiciones sociales y condiciones medioambientales, porque te habla de la temeridad, etcétera. No te dice nada de que si tú incumples el beneficio industrial, eso le importa poco al legislador. Yo creo que lo que más le importa es dejar asegurado el cumplimiento de condiciones laborales, medioambientales, etcétera. Por eso me plantea menos problemas lo que tú me estás diciendo, aunque lo correcto yo entiendo que sería retratarte un poquito más. Pero donde no te puedes dejar de retratar es en los costes salariales. Por eso, y porque luego, como condición especial de ejecución, que sabemos que es obligatorio poner una condición social de ejecución de carácter laboral o de carácter medioambiental, yo al final os confieso que la que suelo poner casi siempre es
el empresario se compromete a cumplir con los pagos con los medios colectivos y lo de la OIT, de la organización o sea, confieso que muchas veces es eso, porque hay veces que no sabes bien qué poner como condición especial de ejecución, hay cosas medioambientales que no tienen nada que ver, o sí, si estás comprando una fotocopiadora, pues hombre, puedes jugar al tema de de que si los productos sean reciclables, etcétera, pero si no, a veces meto el modelillo, y en el modelillo siempre pongo eso, que se compromete a cumplir y respetar la normativa laboral, lo cual no podía ser de otra manera, pero por lo menos te sirve para cubrir. Entonces ya te digo, yo no lo veo mal lo que hacéis, sería perfecto FETEN si desglosáis un poco más, pero yo creo que el básico es eso, y me parece muy buena idea lo que decís de remitirte al plan estratégico, y ahí, por ejemplo, pues eso, justificar las fórmulas, justificar cuando hay revisión de precios, etcétera, porque eso facilita, unifica, y entiendo que el plan estratégico lo habréis público, lo tendréis hecho público. Incluso también hemos metido las condiciones especiales de contratación según la naturaleza de la prestacional. Entonces, si hay un uso intensivo de mano de obra, las condiciones especiales de ejecución, por ejemplo, sí que introducimos que para el mismo trabajo y las mismas funciones y las mismas condiciones laborales, la retribución entre hombre y mujer debe ser la misma. Pues eso está bien, sobre todo lo tenéis ya unificado y os remitís al plan estratégico, y con eso está. Pues hay 2, 3 para que a la hora de ejecutar, de elaborar los pliegos, se pueda elegir ya centrado directamente donde. Sí, al hilo de esto que comentas, es verdad que he encontrado más antiguas, algunas de, por ejemplo, la Junta de Extremadura, etcétera, que te dan bastantes pistas de cómo introducir condiciones sociales, y otra de Cataluña también, de cómo introducir condiciones sociales y criterios de adjudicación de carácter social y de carácter medioambiental, y que encajen bien, porque el problema de siempre con los criterios sociales y medioambientales es la relación que tienen con el objeto del contrato, que yo sinceramente es una cuadratura del círculo, buscar esa relación con el objeto del contrato, pues que haya más empleo femenino, etcétera, o sea, que sí, que están, pero yo no sé cómo encaja bien muchas veces con el objeto del contrato. Los más posibilistas de los criterios sociales y medioambientales, etcétera, dicen, bueno, es que la redacción que tiene el artículo es bastante compleja y entiende que, bueno, que todo forma parte del ciclo de producción y no sé qué, pero hay veces que no es fácil, y yo no tengo muy claro si los tribunales de recursos, algunos que he visto, todavía no acaban de dar el brazo a torcer, o sea, que hay que buscarle el encaje a las condiciones sociales. Entonces, en ese sentido, pues los planes estratégicos o los que te den pistas sobre cómo meter esas condiciones, yo creo que ayuda sobre todo a los que hacemos los pliegos, porque para que no tengas problemas luego de integración de las condiciones. ¿Qué condiciones sociales pongo? Bueno, pues si efectivamente tú ya tienes en tu plan estratégico 3 o 4, pues va a ser mucho más sencillo. Sí, además, por ejemplo, las cuestiones de tipo deportivo, etcétera, polideportivos y tal, gestión eficiente del agua. Aquí en Valencia, pues tenemos ciertas carencias en ese sentido, y no sé quién se haga cargo del polideportivo, de la piscina municipal, pues esa condición especial de ejecución es muy efectiva. A mí lo que pasa es que la dificultad que veo con las condiciones especiales de ejecución es la acreditación. A veces es muy difícil acreditar cómo acreditan el cumplimiento de determinadas condiciones. Nosotros, por ejemplo, en el tema de la igualdad salariales entre hombres y mujeres, lo que exigimos es el report de haber comunicado a la plantilla la existencia de esa condición especial de ejecución en el contrato firmado con nosotros. Entonces, lo que queremos es que la mujer sepa que eso lo ha firmado su empresario con nosotros, de tal manera que no le estoy diciendo que si no lo haga nos lo ponga en conocimiento, pero sí le estoy favoreciendo la posibilidad, sí le estoy ofreciendo la posibilidad de que eso lo tiene como elemento de presión. Por ejemplo, son opciones, ¿no? Y en la gestión eficiente del agua tenemos también, por ejemplo, la denuncia ciudadana. Y llegáis a nivel de grifos abiertos, etcétera. Del subcontratista, llegáis a nivel de comprobar eso, porque en teoría las condiciones especiales de ejecución también hay que comprobarlas a los subcontratistas. Sí, claro, también llegáis a... Es que ya, quiero decir, ya el nivel de exigencia de obligaciones que se imponen ya a la administración es... O sea, porque en teoría hay que comprobar que los subcontratistas de tu contratista también cumplen con las condiciones especiales. Bueno, claro, pero por ejemplo en esto de hombre y mujer lo único que tienen que hacer es reportarme la comunicación al representante de los trabajadores, solo eso, con eso es suficiente. ¿Usted lo ha comunicado al representante de los trabajadores? Sí, denme el report, ya está. Sí, por lo menos tener un... Es que al final es una labor de policía constante que es muy complicada. El seguimiento de esto, de los pagos a los subcontratistas para los contratos grandes, si has adjudicado en temeraria,
tienes que controlar que efectivamente se está cumpliendo. Al final ha figurado la labor del representante y eso al final, un poco al hilo del curso de compliance, en responsabilidad que se puede llegar a exigir. El responsable del contrato es de verdad responsable. Quiero decir, ¿hasta qué punto no has controlado que tiene 50 subcontratistas y que todos los subcontratistas cumplen o no? Lo que pasa es que luego cuando venga alguien con el checklist de las obligaciones, el responsable del contrato, a mí que me toca ser el responsable en el sitio donde trabajo, tienes una cantidad de cosas que, en fin, podrías no irte a la cama tranquilo todos los días, pensando la cantidad de cosas que no estás controlando porque son absolutamente incontrolables. Pero que eso recae en principio sobre el responsable del contrato, que es el encargado de velar por la ejecución adecuada, etcétera. A veces con Jaime el lunes hablábamos precisamente del tema de la preparación de los contratos, de los servicios que proponían, eran los responsables de establecer las condiciones especiales de ejecución, los criterios de adjudicación y demás. Y yo la verdad es que le decía, no sé en otras organizaciones, pero desde luego es muy difícil que el que propone el contrato, que normalmente es un profesor, un médico, entre en esos temas que para ellos son jurídicos y, oye, yo, no condiciones especiales de ejecución, pon tú la que tú quieras. Sí. Y entonces, al final, como lo tienes que poner, pues es la parte jurídica la que tiene a veces que determinar condiciones que dicen, oye, es que en este contrato de una cuestión informática que no tengo ni idea, no lo sé. Sí, sí que es verdad. Cierto es que cuando tienes tus guías, tus planificaciones, etcétera, pues eso sí que ayuda bastante, porque por lo menos tú ya tienes tu listita o la instrucción del Ayuntamiento de Madrid sobre las condiciones, entonces ya es fácil que puedes tirar más de eso. Para contratos informáticos, para contratos de servicios sociales, para los contratos de no sé qué. Pero sí que es verdad que muchas veces nos toca trabajar en cosas de las que no tenemos la experiencia como para diseñarlas, efectivamente. ¿Cómo te vas a las socorridas, ¿no? Sí. Sí, a las clásicas, pues al final buscas o a los pliegos que ha sacado otro ministerio o otra consejería y dices, a ver por dónde van estos, y las que te gustan al final vas haciendo un refrito de las que te parecen más interesantes. Bueno, ¿alguna pregunta más? En el caso completamente opuesto, cuando realmente es la administración la que incumple. Es la administración que está incumpliendo, que realmente tú estás dando el servicio, que se van a pagos alargados a 300 días y que sí, que te dicen, puedes demandar los intereses de demora, pero con todo lo que sufraga el problema de demora del producto final y demás, ¿el contratista se puede permitir el lujo de decir, te dejo de dar el servicio, o por contra está incumpliendo de dar el servicio? Porque no nos olvidemos que eso puede llevar completamente a la quiebra de una pyme, como anteriormente y en la época de crisis está pasando. Es lo que iba a decir, que precisamente en la época de crisis, bueno, ya sabéis que con la ley en la mano, el 198, el régimen de pagos, dice que cuando han pasado 4 meses desde el cumplimiento de los primeros 30 y los segundos 30 días, cuando han pasado 4 meses, el contratista tiene derecho a solicitar a la administración la suspensión del cumplimiento del contrato. Eso es, estoy hablando con la ley en la mano, luego hablamos de la realidad. Primero voy a hablar con la ley en la mano. A los 4 meses del transcurso de los plazos sin que te hayan pagado, tú puedes solicitar la suspensión de la ejecución del contrato, ¿vale? Y a los 6 meses, sin que te hayan pagado la certificación de turno, a los 6 meses el contratista tiene derecho a la resolución del contrato, es decir, a que el contrato acabe. Todo ello, evidentemente, en el caso de suspensión, pues con el pago de los costes derivados de la suspensión, y en el caso de la resolución, pues también de los costes derivados de eso. O sea, esa es la garantía sobre el papel que tiene el contratista. La realidad de todo esto, muchísimas de las empresas que se fueron al concurso de acreedores y desaparecieron durante la época de la crisis se debió a una negligencia, entre comillas, de la administración que no pagó. Porque luego explícale tú, o el mismo plan de pago a proveedores, pues explícale tú a las empresas que sí, que no, pero al final por las demoras excesivas, no, por las demoras completamente impropias de la administración, pues eso determinó una responsabilidad de la administración. Ahora, no quiero dar ideas, ¿eso ha exigido alguna vez, alguien ha exigido una responsabilidad patrimonial del ayuntamiento porque eso ha dado lugar, ese impago o ese pago tan tarde ha dado lugar a alguna por ejemplo, la extinción de la empresa? Pues yo no he visto que haya nadie reclamado una responsabilidad patrimonial al ayuntamiento que haya derivado
en ningún tipo de responsabilidad personal. Pero bueno, ya os digo, con la ley en la mano, aparte de, por supuesto, reclamar, utilizar la medida cautelar esta del artículo 199 o del 200, que eso sí que es más o menos eficaz ante los juzgados del contencioso administrativo, reclamar contra la administración y luego solicitar como medida cautelar en el contencioso el pago inmediato de la deuda, etcétera. Pero el 198 sí que prevé los plazos de 4 meses y de 6 meses, como garantía para el contratista. La realidad de todo esto es que es más difícil que hacerlo así. Y otra consulta. Sobre las ofertas temerarias has estado hablando de que las grandes entidades pueden ir a pérdidas. Podían ir a pérdidas. Y yo entendía, o quería entender, que eso era una contradicción, con lo que la ley que hace una apertura completamente a la posible licitación de empresas, en este caso pioneras, incipientes, donde lógicamente tendrían una discriminidad, ¿no?, para poderse presentar a la licitación. Sí. Entonces, no entiendo cómo encaja esos dos conceptos. Sí, lo que os he comentado es que tradicionalmente, en los años 2010, 11, 12, si tú eras Mafre, se estaba licitando un contrato de seguros y tú eres Mafre o Caso Seguros, cualquier empresa grande de seguros, tranquilamente, aunque hicieras una oferta muy baja de la prima, te decían, es que usted es Mafre, o es una obra, se ha presentado a CS o HL o quien sea, de las grandes constructoras, decían, la obra va a pérdidas. Me da igual, porque yo tengo la seguridad, como es una oferta temeraria, supuestamente temeraria, digámoslo de alguna manera, el órgano de contratación tiene la tranquilidad de que OHL, ACS, Ferrovial o Mafre o quien sea no le va a dejar la obra a medio hacer. Ese era el argumento que utilizaban las empresas para justificar y que les compró en su día el Tribunal de Recursos Contractuales diciendo eso. Pero incumplía el principio de competencia, porque entonces no permitía que empresas de otra magnitud se pudieran presentar a la licitación. Pues por supuesto, efectivamente. Desde mi punto de vista eso es una barbaridad, porque al final desvirtúas el concepto de baja temeraria. Pues para eso no lo pongas. No pongas la baja temeraria, y efectivamente eso perjudica a la pequeña empresa que ha hecho su oferta ajustadita, que ha querido entrar y de repente llega el competidor grande, tira el precio y pese a todo se la adjudica. Ahora ya os digo que esa doctrina está ya superada, ya sí que no puede ser, pero es cierto, desde mi punto de vista pervierte completamente el sistema, porque una cosa es la oferta económicamente, otra cosa, si no directamente no pongas la oferta temeraria, pero en el momento que la pones, respétalo, si no, no lo pongas, que nadie te obliga a poner baja temeraria. Yo he hecho licitaciones donde no me he querido complicar y no he puesto baja temeraria. No es obligatorio poner la existencia de bajas temerarias. Con lo cual, pero sí que es cierto, contradice completamente, porque en la medida que tú estás admitiendo al grande, y sin embargo la nueva ley, que tiene muchos guiños a las pequeñas empresas de nueva creación, pues por ejemplo no se le pueden exigir requisitos de solvencia que son con experiencia, no a los que se han creado en los últimos 5 años, etcétera. Todos esos guiños ayudan a favorecer la concurrencia y sobre todo favorecer a las pymes y en concreto a las empresas de nueva creación. Pero ya digo que esa doctrina ahora sí que está superada ya. Y las últimas resoluciones del tribunal ya no van en ese sentido. Gracias. También la situación de crisis económica yo creo que dio lugar a situaciones absolutamente excepcionales para todos. Situaciones excepcionales donde el precio no es que primara, ahora jugamos a la calidad, relación calidad-precio. Vamos, en los grandes ministerios era 80 puntos al precio, 20 a la calidad. Y ahora estamos en una línea completamente distinta, pero en aquella época, en el año 2008, 9, 10, 11, 12, era ahorrar, y luego a veces los ahorros, lo barato, como dice mi madre, sale caro. Pero era la filosofía de aquella época. Entonces, a dinero, cuanto más barato mejor, y el caso es gastar menos a costa muchas veces de las empresas. Gracias. Vale. Buenas. Te hablo yo desde la parte licitadora, ¿vale? Un poquito desde el desconocimiento, a ver si me podrías contestar. Hemos presentado una licitación, ¿vale?, donde en el pliego recoge lo siguiente, sobre lo que hemos hablado de la baja temeraria. Dice, si se viese que la oferta que ha obtenido una máxima puntuación es anormalmente baja, porque se cumple lo recogido en el artículo 149, tras realizarse las obligaciones 1 y 2, se seguirá el procedimiento recogido en el artículo 149, teniendo en cuenta que el concursante contará con un plazo de 5 días, ¿vale? Luego nos vamos al artículo 149 y lo que te dice realmente, ¿vale? Porque estamos hablando de una licitación que era con varios criterios de adjudicación, ¿vale? Entonces, en el artículo 149 lo que dice es que estos parámetros objetivos los deben establecer en los pliegos. Entonces, hay una incongruencia ahí
Y yo me preguntaba, ¿estamos obligados a presentar la justificación de la baja temeraria cuando realmente, según nuestro criterio, no está establecida en los pliegos y no se debería contestar y no habría baja? Pues como tendría que ver el pliego, que no hay otro sitio, pero por lo que has contado, yo creo que han hecho Solo está eso. el corte y pega y no lo han hecho bien, desde mi punto de vista. O sea, yo creo, para que en esa licitación realmente se aplicara la baja temeraria, tenía que haberlo puesto específicamente en el pliego. No hay ninguna remisión al reglamento, al artículo 85 del reglamento, nada de nada. Es que te había escuchado antes lo del artículo 85, por eso he dicho, voy a revisar en el pliego a ver si indica algo, pero no, solo está el copia y pega de ese parrafito y no hay nada más. Y nosotros al final pues tenemos que contestar porque estás con el miedo un poquito de que la administración siempre tiene la razón y te pueden excluir, entonces... Vamos a ser prácticos. Te han pedido que justifiques. Te digo lo que haría yo. Yo justificaría y diría, oiga, mire, yo dejaría en mi papel, oiga, mire, no entiendo muy bien por qué tengo que justificar porque no veo esto muy claro. En cualquier caso, yo le justifico. Y si te excluyen por decir que no está justificado, pero déjate apuntado en tu informe que entiendes que del pliego y tal no tienes, porque entiendes que no había criterios que no se habían establecido criterios para apreciar que la baja es temeraria. Eso, como con carácter introductorio, le comunico que nada, pero bueno, como usted me ha requerido, yo, en el convencimiento de que mi oferta no es ni anormal ni nada, porque ¿por qué criterio te han considerado que eres temerario? ¿Por qué han aplicado el 85, de facto? No, es que lo peor es que en el documento que te envían no te daban ni justificación ni nada. Decía que estaba sin curso en temeridad y ya está. Sin explicar por qué ni por qué no. Exacto. Pues hombre, la motivación tampoco es que sea muy... Yo dejaría apuntado, por lo que me has contado, si es prácticamente como me dices, yo creo, y siendo un concurso, es decir, con varios criterios de adjudicación, yo creo que ellos no podrían aplicar la baja temeraria, no podían aplicar ningún criterio porque no lo han puesto, porque no lo han establecido. Entonces, como tampoco es plan de ir por ahí haciendo enemigos, yo dejaría apuntado o en un parrafito lo que estás diciendo. Primero, no entendemos muy bien qué criterio y tal, dicho de forma educada, seguro que tenéis algún asesor jurídico que os lo redacta bien, de forma muy educada, no entendemos muy bien por qué nos han dicho que estamos en baja temeraria, porque no está muy bien justificado. Dos, bueno, en cualquier caso es que tampoco sabemos muy bien por qué se ha apreciado la baja temeraria, porque ni siquiera está previsto en el pliego. Tres, en cualquier caso, yo le justifico lo que usted quiera, aquí está la justificación. Si te sale bien el negocio y te admiten la justificación y te adjudican el contrato, pues eso que te llevas. Si no, siempre tienes una puerta abierta a la posible impugnación de tu exclusión, diciendo que te han aplicado una baja temeraria que no estaba regulada en el pliego. Creo que sería lo más práctico. Gracias. Bueno, ¿alguna cuestión más? Yo creo que ya has cumplido de sobra. Muchísimas gracias, Diego, por la brillante exposición y nada.